Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Experiencia BLA. Hoy vamos a conocer Villa Langostura como destino turístico. Antes de comenzar a desarrollar el tema de hoy, que tiene que ver con conocer y analizar qué cosas la diferencian a Villa Langostura, qué tenemos para ofrecer, quería refrescar un poco el concepto de producto turístico que ya lo hemos visto en otro encuentro. Nosotros sabemos que un destino turístico está compuesto por una oferta turística que a su vez la integran los atractivos y los servicios, básicamente. Los servicios que estamos hablando de alojamiento, gastronomía, transporte, que son los básicos, y después todo lo que tiene que ver con infraestructura general del lugar. Esa oferta turística, cuando uno la ofrece en el mercado a un precio determinado, se le denomina producto. De esta oferta base, uno puede desarrollar diferentes tipos de productos. Entonces podemos hablar del producto naturaleza y descanso, que va a estar integrado por determinados atractivos y determinados servicios. Podemos hablar de el producto aventura, el producto evento, el producto pesca, el producto bienestar. Podemos armar muchísimos productos en función de las diferentes combinaciones que hacemos con la oferta turística. En lo que se refiere a los atractivos turísticos, podemos diferenciarlo así a grosso modo entre culturales y naturales para clasificarlos. Y en cuanto a los servicios, podemos hablar que los servicios básicos de un centro turístico, que sí o sí debe contar con ellos, son el alojamiento, la gastronomía y el transporte, porque el turismo se considera como definición básica de turismo, que es cuando alguien se traslada de su lugar de residencia hacia otro lugar para desarrollar determinada cantidad de actividades. Y por supuesto que son muy importantes las agencias de viaje que de alguna manera brindan ese servicio de transporte, pero bueno, el concepto de transporte es más amplio que lo de las agencias de viaje, ¿no es cierto? Pero podemos hablar que esos son los servicios principales que un centro turístico debe contar, necesita para poder desarrollarse turísticamente. Bien, ahora vamos a ver con qué conceptos se asocia Villa Langostura. ¿Por qué es importante esto de con qué conceptos se asocia? Esto tiene relevancia en lo que se denomina el posicionamiento de un centro turístico. ¿Qué es el posicionamiento? Es qué lugar logramos que ocupe en la mente del consumidor ese centro turístico para diferenciarlo y hacer que entre toda la oferta de la que dispone el potencial consumidor logre elegirnos. Es decir, bueno, nosotros somos diferentes por esto, vos tenés que venir a este lugar por esto. Entonces, hace unos años se hizo un taller de posicionamiento dentro de la Secretaría y en ese taller se había llegado a la conclusión de que había una determinada cantidad de conceptos, puede haber más, uno si se pone, si quizás si lo hiciéramos ahora, surgirían otros, pero digamos, son conceptos, no son ni eslogan, no son productos, no son atractivos, sino cuando vos decís Villa Langostura, cuando uno le dice Villa Langostura a alguien, ¿a qué lo asocia? ¿Sí? Entonces, los conceptos a los que estaba asociada Villa Langostura, y yo considero que está vigente, es en primer lugar naturaleza y descanso. Eso se nota también en las encuestas que hace muchos años que hace la provincia del Neuquén, que cuando uno le pregunta por la motivación por la que viene a Villa Langostura es naturaleza y descanso. Entonces, como que la gente asocia Villa Langostura con la idea de naturaleza, con la idea de descansar, con la idea de bosque. Cuando hablamos de naturaleza hablamos en concepto amplio, ¿no es cierto? Los lagos, las montañas, el bosque. También lo asocia con la palabra Patagonia. Y la palabra Patagonia tiene un peso muy importante en cuanto a marketing, en cuanto a identificación, ¿no es cierto? También lo asociamos con actividades al aire libre, ¿sí? Sabemos que Villa Langostura es sede de muchos eventos al aire libre y la gente cuando viene lo primero que quiere hacer es estar en contacto justamente con la naturaleza y hacer actividades al aire libre, ya sea descansar en una playa, hacer un trekking, lo que fuere, pescar.
Otro concepto con el que se asocia Villa La Angostura, que tiene mucho que ver incluso desde su historia, desde su nacimiento, es con el glamour. Es esta cosa de Angostura tiene esta magia, tiene algo que la diferencia, que uno como que le da prestancia, que tiene como esa magia que se suele decir, ¿cierto? Se asocia a buena vida, a placeres, y también relacionado con la palabra glamour tenemos otro concepto que es el de los servicios de alta gama. Cuando uno le dice a alguien que vive en Villa Langostura, enseguida piensa en un destino top, en hoteles de muy buena calidad, de muy buenos servicios. Y lo que no quiere decir que obviamente tenemos alojamientos de buena calidad, aunque no sean de alta gama, porque la calidad no está asociada directamente a a las categorías, sino que uno tiene que dar buena calidad en todos los servicios, acorde al tipo de servicios que uno brinda. O sea, tenemos un camping tiene que ser de calidad, una hostería 2 estrellas tiene que ser de calidad, una casa tiene que ser de calidad, un hotel tiene que ser de calidad, el servicio de una agencia de viajes, todo tiene que ser de calidad. Bien, y cuando hablamos de justamente posicionamiento, tenemos que buscar de todas esas características con las que la gente identifica Villa La Angostura, tenemos que ver cuáles son las que nos diferencian, porque ¿qué pasa? En un análisis micro de toda la región, si yo les digo naturaleza, descanso, actividades al aire libre, de alguna manera decimos, sí, pero tal centro turístico de acá lo tiene, en otro lado también hay. Es como muy vago, digamos. Hay naturaleza en toda la Patagonia, hay lagos, montañas, ¿sí? Pero justamente lo que hay que hacer cuando uno trata de promocionar o de posicionarse desde el punto de vista del marketing en el mercado, tiene que buscar, a ver exactamente, hilar más fino y ver exactamente qué cosas hay en Angostura que en otros lados no hay. Entonces, una frase o un concepto que a mí me gusta mencionar o expresar cuando hablamos de por qué Villa La Angostura, a mí me gusta decir que Villa La Angostura tiene la naturaleza al alcance de la mano. Y esto sí me parece que es algo que la diferencia y les voy a contar por qué, en qué me baso. Em, en primer lugar, algo importante que tiene Villa La Angostura es que los principales atractivos, los icónicos, como puede ser el río Correntoso, el Cerro Bayo, el bosque de Arrayanes, la entrada al bosque de Arrayanes, están todos desde la avenida de Arrayanes, están todos a más o menos 3 kilómetros, o sea, 30 cuadras del centro, que se puede llegar caminando incluso. Si uno está en el centro, puede ir caminando al río Correntoso, que tiene todas las playas, que es un lugar famoso a nivel mundial por la pesca deportiva, que es un lugar mágico en sí mismo. Hacemos 30 cuadras para el otro lado, llegamos a la zona del casco histórico, donde comienza la senda al bosque de Arrayanes, que es único en el mundo también. Hacemos 3 kilómetros para el lado de Bariloche y tenemos el comienzo del camino al Cerro Bayo. En el camino al Cerro Bayo está la cascada del Río Bonito, que también es muy accesible. El bosque está dentro de la ciudad, todavía gracias a Dios mantenemos el bosque en el ejido urbano, en recorrer los barrios tiene un encanto especial, caminar, o sea, uno no tiene que hacer muchos kilómetros para llegar al bosque. El bosque está acá, está a mano. Empezamos a caminar y ya tenemos el bosque, vamos por el Boulevard Quetrehue, tenemos el bosque bellísimo, casi que es como estar, no parece que estuviéramos en el casco urbano cuando caminamos por el Boulevard Quetrehue, por ejemplo. Entonces, el tema de tener el bosque dentro del ejido urbano, al alcance de la mano, justamente eso es algo que nos diferencia. Tiene una ubicación estratégica desde el punto de vista regional. Cuando alguien viene a Villa Langostura, sabe que en el día puede ir y venir a Bariloche, puede ir y venir a San Martín de los Andes, puede ir y venir a Chile. Tenemos muchos centros turísticos y muchos lugares para visitar que se puede ir y venir en el día.
Em, Contamos con el aeropuerto de Bariloche que está nada más que a 70 kilómetros. También está el aeropuerto de Chapelco. O sea, la ubicación de Villa Langostura, estamos a 30 kilómetros de la frontera con Chile justamente. Entonces, ese tipo de ventajas que tiene Villa Langostura es muy importante tenerlas en cuenta y sacarles provecho también. Gracias a Dios, ya hace muchos años que tenemos actividades todo el año. El famoso tema de las temporadas altas y bajas prácticamente ahora no se percibe. Obviamente que siempre después de Semana Santa, hasta que comienza la temporada de invierno, hay una disminución, pero no tanto como en otras épocas, y que de alguna manera también lo necesitamos quienes trabajamos en turismo, porque en algún momento hay que descansar, hay que recuperarse, porque el trabajo con el turismo, como cualquier otro trabajo, tiene su desgaste y corresponde que en algún momento podamos tomarnos vacaciones. Bueno, generalmente es esa época, pero actividades, si alguien viene en cualquier época del año, sabemos que tenemos actividades para ofrecerle. Otra cosa que la diferencia, lo que hablábamos era el tema de los servicios de alta gama. Villa Langostura es famosa por tener una gran cantidad de establecimientos hoteleros y gastronómicos de alta gama, ¿sí? También tenemos de otro tipo de establecimientos que son muy buenos, lo vuelvo a repetir, el tema son de muy buena calidad todos los servicios, pero digamos el tema de la alta gama, eso con el glamour que hablábamos, Angostura cuenta con muchísimos establecimientos de muy buena calidad. Y otra característica que tenemos es que somos, yo diría, el único lugar que tenemos, somos entrada a dos parques nacionales, porque está el Parque Nacional Nahuel Huapi que nos rodea y también hace unos años se creó como parque nacional propio el Parque Nacional Los Arrayanes, que es lo que abarca toda la península de Quetrihué. Así que eso es muy importante. Y además, para llegar al Bosque de Arrayanes es el único lugar que podemos hacerlo caminando, porque hay excursiones desde Bariloche, pero hay que llegar con el catamarán. Acá uno llega y puede venir en el auto, disfrutar y en 3 horas llegar, desde que comienza la senda acá en el Istmo de Quetehué, eh, en 3 horas puede llegar hasta la punta de la península que está el bosque y volver también caminando en otras 3 horas o tomar el catamarán, digamos. Esas son ventajas que tenemos acá en Villa Langostura. También podemos hablar de un tercer parque que es el Lanín, que por Siete Lagos, más o menos a mitad de camino, ya comienza el Parque Nacional Lanín, que ya pertenece, digamos, tiene como referente a la ciudad de San Martín de los Andes. Toda esta información que vamos a ver en este encuentro la pueden encontrar en diferentes páginas web. Es importante, o sea, yo lo que voy a presentarles ahora es como una especie de esquema de qué cosas son las más importantes, pero no es exhaustivo, siempre va a haber algo que quede pendiente. Así que quienes trabajan en turismo es importante que tengan como referencia diferentes páginas web o sitios de internet que le van a brindar información para estar siempre actualizado. La principal es la página web de la municipalidad, ¿no es cierto? La de turismo. Después tenemos otra página, la de Neuquén, la de parques nacionales, hay una página de la Asociación de Hoteles local y también la Cámara de Comercio tiene un Instagram y entonces esos son como fuentes de información que uno tiene que estar permanentemente atentos para ir viendo qué cosas van surgiendo. Porque el turismo, una de las cosas que lo caracteriza justamente es que es muy dinámico, es muy dinámico. Entonces, siempre aparecen nuevas actividades, hay que estar atento, hay que estar informado. Y vamos a comenzar, en principio, para ir conociendo nuestro lugar, vamos a ver dónde estamos ubicados, ¿sí? Acá tenemos el mapa de la Argentina. Y acá está la provincia del Neuquén, sobre la cordillera de los Andes. Al sur de la provincia del Neuquén se encuentra Villa Langostura, que está rodeada del Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿sí? Que es, digamos, una referencia turística al Parque Nacional Nahuel Huapi. Acá estamos ubicados nosotros, acá está Bariloche, hacia el norte hacia San Martín de los Andes y hacia el oeste vamos a Chile. Acá tenemos un detalle de lo que es la famosa ruta de los Siete Lagos,
que es un atractivo en sí mismo, que son 110 kilómetros que nos une a Villa Langostura con San Martín de los Andes y podemos también tomarlo como desde Bariloche, ¿no es cierto? Porque todo el camino que tenemos desde Villa Langostura a Bariloche también es precioso. Acá tenemos este detalle y en este cuadro tenemos lo que el ejido municipal, ¿sí? Estamos en, todo este es el ejido municipal, están los diferentes barrios, acá está el Istmo, el Bosque, tenemos el centro, que le llamamos la zona del cruce, los diferentes barrios, el cruce, el Once. Nos vamos hacia el lado de Chile, tenemos ¿sí? Villa Correntoso, Arauco y Bandurrias, ese es el orden. Después está Lomas del Correntoso, Epulafquen. Si nos vamos hacia Bariloche, vamos a tener Las Balsas, está el barrio de Puerto Manzano y más hacia allá saliendo del ejido está Calfuco. Así que este es el ejido y lo que justamente hablábamos. Tenemos estamos rodeados por lagos, eso es una cosa también importante de destacar. Estamos rodeados por el lago Nahugapi. El lago está también a mano, tenemos muchísimas playas, todas en el ejido, las del Nahuelhuapi, las del Correntoso. A 10 kilómetros nada más tenemos la playa del lago Espejo, que sería un tercer lago, ¿no es cierto? Tenemos playas muchísimas, muchísimas bajadas públicas. Y vamos a seguir conociendo cómo puedo llegar y cómo recorrer Villa Langostura y sus alrededores. Bueno, podemos llegar de diferentes maneras. En avión es la más, estamos hablando de largas distancias, la más rápida es en avión, que tenemos el aeropuerto de Bariloche a 70 kilómetros. Desde allí hay micros de línea y también hay transfer diarios para llegar acá. Tenemos el transporte terrestre, obviamente podemos venir por las rutas, que tenemos la ruta viniendo desde Buenos Aires está la 237, después entramos en el cruce que ya tomamos la 40 y llegamos a Villa Langostura y la 40 sigue por la ruta de los Siete Lagos y si no en el cruce entre Siete Lagos y hacia el oeste, ahí ya agarra la 231, ya se comienza la 231 que nos lleva a la frontera. El tema de los nombres de las rutas se puede prestar a confusión porque antes era la 237 que llegaba al cruce, ¿sí? Y después ahí ya comenzaba la 231 hasta el Paso Cardenal Zamoré y lo que le llamamos la ruta de los Siete Lagos era la 234. Después, hace unos años, se cambió la denominación y parte de la 231 y la 234, o sea, las Siete Lagos, pasó a llamarse toda Ruta 40, por una cuestión de marketing, de fomentar este producto, hablando de productos, del producto de la Ruta 40. Por eso hay mucha gente que se confunde y dice, es la Ruta 40, pero es la 231. La gente que hace mucho que vive acá sigue llamándole la 231, pero sabemos que desde el cruce con Bariloche hasta el cruce donde comienza Siete Lagos se llama Ruta 40. Y después sí continúa la 231 hasta la frontera. Tenemos micros que nos conectan desde Bariloche y de San Martín, para ir a Bariloche y a San Martín, y desde allí podemos tomar transportes a todas partes del país. E incluso tenemos también el transporte internacional que nos lleva a Chile, son varias empresas que van por Zamoré hacia Chile. Después para recorrer acá podemos hacerlo obviamente por nuestro medio, podemos hacer muchas cosas caminando, en bicicleta, en moto, en automóvil, ya sea propio o alquilado. Y también tenemos un micro de local que nos lleva hacia Manzano, que en el verano llega hasta el Espejo, que trae acá a la gente, puede llegar hasta el casco histórico, lo que le conocemos también la zona de los puertos. Hay micros de mediana distancia que van a Bariloche y a San Martín y también a Traful. Y bueno, contamos también con las agencias de viaje que también ofrecen excursiones y transfer a diferentes puntos. Hablando justamente de nuestra conexión con Chile, con estos circuitos binacionales que se está tratando también de fomentar, Neuquén
tiene muchos pasos fronterizos. El más cercano a nosotros, el más conocido, es el Puyehue o Zamoré, que está a 30 kilómetros y que nos lleva a la principal ciudad, que es Osorno. Pero tenemos otros hacia el norte, está por ejemplo el Manuel Malal o Tromen, que hay que ir hasta San Martín de los Andes y ahí pasamos a Pucón, está a 216 kilómetros de angostura. Otro que no es muy conocido, pero que sí está habilitado, es el Carririñe, que está a 160 kilómetros, hay que desviarse entre San Martín y Junín, está el desvío hacia el Carririñe y llega a la ciudad de Liquiñe. Después está el Guaum, que con ese paso hay que hacer reserva de la embarcación que nos traslada desde Guaum hasta Pirihueco. ¿Sí? Tenemos que hacer reservas, es importante eso porque se va con transbordador. Después tenemos el de Puerto Bles o Pérez Rosales, que está a 150 kilómetros, que hay que ir hasta Bariloche, tomar el catamarán hasta Puerto Bles y después de ahí se va con un pequeño micro, se hace unos kilómetros hasta llegar al Lago Frías y después de ahí se va a Puerto Frías y ahí se pasa a Chile y se llega, digamos, como ciudad, hay que pasar, se pasa todo por Casapangue, se llega a pasar el lago Todos los Santos, Petrohue, Ensenada, y después navegando el Yanquihue se llega a Varas y después a Montt, ¿sí? Y otro paso que tampoco es demasiado conocido, pero que está pasando Bariloche, es el Manso, que está a 194 kilómetros, hay que ir hasta el río Manso, ahí está el paso, que se llega a Cochamó, y estos últimos dos pasos que le mencioné, tanto el de Bles como el Manso, son pasos históricos que figuran en crónicas, en las crónicas de muchos viajeros de hace cientos de años, porque Bles era lo que se llamaba como el Camino de las Lagunas y era el que principalmente utilizaron tanto conquistadores como los pioneros, como los jesuitas. Y el manso, el del manso, se supone que por las características justamente de lo que se relata en las crónicas de la época, el manso se supone que es el famoso paso de los Buriloche, por el cual el padre Guillermo perdió su vida porque lo mantenían en secreto los aborígenes del lugar, debido a que ese paso era muy fácil de pasar a Chile y como en esa época el terror de los indígenas era que los tomaran como prisioneros y los llevaran a trabajar a las minas, entonces lo tenían como en secreto. Y cuando el padre Guillermo logra descubrirlo, bueno, se dice que, según las crónicas, que eso le costó la vida porque los indígenas lo asesinaron. Siguiendo con el tema del cruce de frontera, que es muy habitual en los turistas que vienen acá, tenemos que tener presente que hay una documentación personal, hay que estar atento y recomendarle que tengan toda la documentación personal, con permisos especiales si viajan con menores de edad y que no están con los dos padres, documentación del vehículo también es importante, saber que no se permite pasar materia orgánica, tener presente cuáles son los montos por personas que están permitidos para comprar sin tener que pagar aranceles, porque uno va a Chile, se entusiasma y después empiezan a ver, uy, a ver, llego o no llego con los montos, ¿no? Muy, muy típico eso. Así que hay que tener presente que eso va variando. Después puede haber algún otro detalle que es importante tener en cuenta, pero eso es lo básico, ¿no es cierto? Los horarios también, porque los horarios cambian con las temporadas y ver qué horario es el conveniente para tener presente, para empezar a volver sobre todo y que podamos pasar por la aduana en el día. Bien, ¿cuáles son los atractivos y las actividades que ofrece Villa La Angostura? Vamos a ir a comenzar ahora a desarrollar qué cosas tenemos para ofrecer. Los imperdibles, supónganse la situación de que una persona dice, vengo por el día, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me recomendás? Bueno, desde mi punto de vista, yo lo que le recomiendo son eh, tres cosas, o cuatro podríamos decir. Una es que se acerque, que llegue hasta el río Correntoso.
que está cerquita, como decíamos hoy, que es el más corto del mundo, que es bellísimo, el río Correntoso, es un ícono de Villa Langostura. El otro es el Istmo de Quetrigüé, donde comienza el sendero al Bosque de Arrayán. Entonces, depende del horario que lleguen, uno le puede recomendar justamente que desde aquí, que tomen embarcaciones y vayan a conocer el Bosque de Arrayanes, porque es único en el mundo, porque está muy cerca acá, entonces como que es lo que nos identifica, ¿no es cierto? Y el otro lugar que es un imperdible es el Cerro Bayo. En el invierno, obviamente, por las actividades de invierno, pero en el verano también hay toda la subida a los miradores, es preciosa. Y está la cascada del Río Bonito, casi llegando a la base del cerro. Así que son tres lugares y Manzano también podríamos sumarlo, Puerto Manzano, para recorrer, que también, digamos, son esos cuatro lugares que podríamos decir que, tres, cuatro lugares que en un día uno puede tener una idea de lo que es Villa Langostura. Y referido a esto de qué lugares visitar y dependiendo del tiempo del que se disponga, vamos a ver como por áreas de influencia de Villa Langostura. Vamos a ver las áreas hasta 10 kilómetros, qué cosas tenemos en un radio de 10 kilómetros, qué tenemos a 150 y qué tenemos hasta 300 kilómetros. La distancia de 300 kilómetros la planteo en función de que si alguien tiene que hacer más de 300 kilómetros, ya estamos pensando que va a pernoctar en otro lado, ¿no es cierto? Porque ya no da para ir y venir en el día, ni siquiera en el verano que los días son largos. Como que si uno puede, no es que no se pueda ir y venir, pero no va a disfrutar ni de un lado ni del otro, porque en cuanto llegue ya va a tener que estar pensando en volver. Estamos hablando pero los tenemos, digamos, como referencia esos lugares que están hasta 300 kilómetros y que ya ahí tienen que pensar en pernoctar en ese lugar. En cuanto a las zonas turísticas de Villa Langostura, hasta 10 kilómetros podemos hablar, bueno, de lo del casco histórico, sí, que acá hay un circuito que está identificado con cartelitos con código QR que pueden recorrer en 8 estaciones en el casco histórico. Van a ver los cartelitos con código QR y pueden conocer toda la historia de Villa Langostura. Está conectado con el blog del museo que también se encuentra ahí en el área del casco histórico. Eh, Pueden recorrer, digamos, toda la zona del Correntoso, lo que dijimos, la zona del Lago Espejo, la zona de Puerto Manzano, el Cerro Bayo, esos son todos los atractivos que tenemos, digamos, en un radio de 10 kilómetros. También podríamos sumar lo que está del otro lado del lago, lo que se conoce como Perilago, la zona del Dormilón, que están los Chabón, los Martínez, pero en ese caso, ya hay que pensar en contratar una embarcación que nos lleve para el otro lado. Yo tomé estas como referencia porque son, digamos, lugares que uno puede recomendar y que sabe que la persona mínimamente con un auto va a poder llegar, ¿cierto? En el casco histórico, por supuesto, voy a ser reiterativa, pero tenemos el Istmo de Quetrigüé, que es lo que le da el nombre a Villa Langostura, por lo que los locales lo llamaban, los pobladores le llamaban la Angostura justamente al Istmo, y tenemos el comienzo, tenemos todas las playas ahí en el casco histórico, tanto la Brava como la Mansa, la salida de lanchas, y podemos hacer los miradores de Quetrigüe que se pueden hacer en el término de una horita, uno lo puede hacer. Después ya si uno quiere ir al Bosque de Arrayanes, tiene que pensar en más tiempo y que son 12 kilómetros de ida, 12 de vuelta. Hay horarios diferentes en el verano y en el invierno, de acuerdo a cuánto dura la luminosidad. Tienen que pagar los que no son del lugar, tienen que abonar hay diferentes tarifas de la entrada a parques nacionales y también se puede hacer con lancha, y pueden hacer un tramo caminando, otro tramo con embarcaciones, hay dos catamaranes grandes y después hay embarcaciones pequeñas que hacen ese mismo trayecto con algunas variantes sí que ofrecen. Después tenemos las áreas turísticas hasta 150 kilómetros. Ahí ya vamos a hablar de la ruta de los Siete Lagos,
llegar hasta San Martín de los Andes, hasta Junín, llegar, sí, Bariloche, Traful, Meliquina, Villa Yanquín, Pilcanilleu y la Cueva de los Leones, Confluencia Traful. Se puede hacer toda la vuelta siguiendo por Junín, ir hasta el Collón Curé y volver por la 237, que digamos que es como un circuito grande, ¿sí? Eso también se puede hacer. Y tenemos a Puyehue también. Puyehue está, aunque uno piensa está del otro lado de la cordillera, pero las termas de Puyehue, por ejemplo, están a 50 kilómetros de la frontera y se puede ir y venir en el día también. Y después hasta 300 kilómetros ya estamos hablando del Bolsón y la comarca del Paralelo 42, Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt, Aluminé, ¿sí? Ya estamos hablando de otros centros turísticos que están relativamente cerca, pero que ya tienen que pensar en quedarse a dormir allí. Y vamos a recorrer un poco a ver cuáles son los atractivos, ¿sí? Los atractivos de base que tenemos, con qué contamos, de qué está compuesta esa oferta, más allá de estos lugares icónicos que les mencioné, que obviamente también tienen lagos, tienen bosque, pero digamos, tenemos lagos, a lo que les decía, de que se caracteriza Villa La Angostura por estar rodeada de lagos. Hace muchos años, justamente era uno de los eslogan, Villa La Angostura, el corazón de los lagos, y refería a esto, ¿no es cierto? Y también después se pasó a llamarse o a utilizarse, que es el más conocido ahora, el Jardín de la Patagonia, que alude al bosque que tenemos acá también, que les decía que tenemos el bosque cerca, lo tenemos en el Ejido, está acá a mano, al alcance de la mano. Y los lagos más importantes que tenemos cerca es el Guapi, por supuesto, el Correntoso, el Espejo, y después está toda la ruta de los 7 lagos. Hay algunas lagunas como el Totoral, tenemos otros espacios de lagunas provenientes originadas por mallines, pero básicamente esos son los principales. Después están la Laguna Verde y Selva Triste, que está también en el Ejido, la Calafate, que hay un lugar para observación de aves y que cuando venimos para el casco histórico podemos hacer una parada allí. Están los cerros, los principales es el Bayo, el Belvedere, el Inacayal, el O'Connor, el Dormidón, el Centinela, ¿sí? Que se puede acceder a ellos con excursiones. Siempre en estos casos ya estamos hablando de excursiones que hay que avisar en parques nacionales para hacer este tipo de travesías. Es muy importante. Y bueno, sabemos que el Bayo tiene además el centro de esquí, de deportes invernales, que es muy importante, que tiene pistas de diferentes dificultades. Además, ha salido premiado y reconocido en diferentes guías internacionales por la vista que tiene. Ahí tenemos la foto, la vista panorámica que hay desde las pistas del Bayo, realmente son únicas. Tenemos cascadas, la más conocida y más cercana es la del Bonito, después tenemos la Inacayal, la Nivinco por los 7 lagos, Dora y Santana, que hay que pasar la frontera, pero que realmente vale la pena. Esta es una foto de la cascada Santana. Playas. Tenemos muchísimas playas, justamente por esto de que estamos rodeados de lagos. Hay en Puerto Manzano, la Mansa y la Brava, la del Correntoso, la Boca del Correntoso, la bajada del barrio Pulafquen, que nosotros le conocemos al lado de Puerto Elma, en El Espejo, en El Rincón, y los campings que tenemos a lo largo de la Ruta 40 y de 7 lagos, todos ellos tienen playa, ¿sí? Así que, y después hay algunas bajadas así eh, muy pequeñas o poco conocidas, tanto para Bariloche como para 7 lagos, que bueno, cada vez están siendo más populares, porque antes cuando uno iba para Bariloche o para 7 lagos estaban como muchas bajadas marcadas, o yendo para Chile también. Y ahora cada vez aparecen en temporada más autos estacionados al borde de la ruta que uno dice, pero ¿a dónde bajan acá? Y bueno, resulta que alguien en algún momento hizo punta, como se dice, descubrió una bajada y ahí cada vez hay más gente que utiliza esas bajadas. Una cosa que uno tiene que tener en cuenta cuando recomienda para los turistas que por ahí no están acostumbrados a andar en este tipo de terreno, es que las playas que uno recomiende
tiene que saber que sean de fácil acceso para que no tengan accidentes, no se lleven sorpresa. Después una cosa es que uno baje que uno baje y que es de acá y que lo hace por su cuenta, y otra cosa cuando uno recomienda algo. Acá podríamos agregar también el Brazo Última Esperanza, ¿sí? La playa del Brazo Última Esperanza que es muy bonita. Bueno, hay muchísimas. Bosques, selvas y estepas. Bueno, el tema del bosque, obviamente, de la flora y la fauna, es una de las cosas que nos caracteriza. En principio, el bosque de Arrayanes, que es único en el mundo. El bosque de Arrayanes, ¿por qué es bosque? Bueno, porque el arrayán en sí es un arbusto, alcanza el tamaño de un arbusto en un ambiente normal, digamos, ¿sí? En su desarrollo normal. Pero en esta punta de la península de Quetrihue, que el bioma sigue a la punta de lo que es la isla Victoria, que ahí hay una protección estricta y se ha dejado para la visita la que está en la península de Quetrihue. Bueno, en ese lugar, por un microclima, por condiciones especiales, la Arrayán logró tener un tamaño de árbol y por eso se hizo bosque. Es único en el mundo. Había otro en Japón que se quemó, y si bien el tema pertenece a las mirtáceas, el arrayán, hay en otras partes del mundo, bueno, el arrayán así, desarrollado con este tamaño, es solamente acá. Este tema lo pueden ampliar en otro video de Experiencia BLA, donde le hicimos una entrevista a Parques Nacionales y también a Adriana Matar, una profesora y profesional de acá que hace muchos años que está con todo el tema de la flora y la fauna, que nos explica en detalle todo el tema de la flora y de los biomas y de los ecosistemas. Tenemos, digamos así, como si nos preguntan, ¿qué bosque hay acá? Bueno, vamos a dividir, digamos, como en cuatro biomas, en tres biomas básicos. Eh, Tenemos el bosque andino patagónico, que es el que conocemos, donde predomina en nuestra zona el coigüe. Aquí en esta foto que estamos viendo a la izquierda arriba, que es una vista de la playa del lago Espejo, vemos en primer plano la caña coligüe, que es una sobreviviente de la época que en la Patagonia había clima subtropical, así que el mayor de los respetos. Hay otras especies que también son de esa época. El que mayor envergadura toma acá es el coigüe, pero también tenemos en las zonas de los mallines están los nires y hay hay cipreses, hay radales, hay muchísima flora que no me voy a explayar acá, pero esa es la típica de lo que se conoce como bosque andino patagónico, que a medida, por ejemplo, en Siete Lagos uno va llegando a San Martín, va cambiando. Es bosque también andino patagónico, pero empiezan a haber otras especies como el raulí, como el roble pellín, cambia un poco toda la... Hay menos coigüe, el coigüe se concentra acá y empiezan a ver estas otras especies. Por eso es que es otro parque nacional, el Lanín, justamente. Después tenemos la selva valdiviana. Cuando hemos hablado de Chile, la selva valdiviana, que es una selva fría, que también es muy típica y cuando hemos hablado de Chile la tenemos. De ahí vienen, por ejemplo, hay un lugar acá que se llama el Jardín del César, que tiene ya selva valdiviana, es como una cuña que hace en esta zona, y cuando vamos ya llegamos a Zamoré y empezamos pasamos para Chile, ya empieza a estar presente la selva valdiviana. Y hay una especie, por ejemplo, que se destaca, que es el famoso pangue o la nalca, que son esas hojas enormes que se utilizaban siempre para hacer las papas al rescoldo o el curanto, ¿sí? Para cocinar se usaban. Bueno, es otro bioma, la selva valdiviana. Y después, si nos vamos hacia Bariloche, ya vamos a empezar a ver todo lo que es la estepa patagónica. Así que en pocos kilómetros tenemos tres biomas, y eso es muy importante. El bosque es fundamental por un montón de razones, porque fija la tierra, no solamente estético, fija la tierra, evita los derrumbes, amortigua la lluvia, bueno, obviamente que son los pulmones de cualquier lado. El tema de la biodiversidad, hay todo una conexión entre flora y fauna que es muy importante sostenerla. Así que el bosque, por supuesto que nos identifica.
Y vamos a ver en cuanto a los senderos, tenemos muchísimos senderos de trekking. El trekking ustedes saben que es una de las actividades principales que la gente viene a desarrollar acá. Y este que ven acá es un mapa donde se indican los senderos de trekking. Ahora se están sumando otros más hacia del lado del Perilago. Y toda esta información pueden acceder a este mapa que está aquí, pueden acceder desde la página web de turismo con el código QR, tienen ahí todo el detalle de qué cosas se pueden ver, cuánto tiempo tardan, qué cosas llevar. Bueno, siempre hay que tener en cuenta hacer el registro de trekking por la web de Parques Nacionales. Tenemos excursiones de mediodía, de día entero, de travesía con pernocte, como por ejemplo es la que va desde Angostura a Traful, ¿sí? Que forma parte de la huella andina. Las más conocidas son las del Bosque de Arrayanes, que la Cascada de Nacayal, el Cajón Negro, el Falso Belvedere, el Brazo Última Esperanza, Laguna El Totoral. Tenemos otros cerros. Para quien escuche esta presentación, quiero aclarar nuevamente que no es exhaustivo. Estoy mencionando las más importantes, pero hay muchas más y las tomamos como referencia, ¿no es cierto? Está el Centinela también, los mencioné, el O'Connor, pero hay muchísimos senderos, ¿sí? Para que se vayan informando y vayan conociéndolos. Tenemos caminatas también. Cuando hablo de caminata, a diferencia de trekking, me refiero a la caminata, eso que uno agarra una mochilita con un poquito de agua y es suficiente. Digamos, las caminatas, yo diría casi urbanas, ¿sí? Que también tienen angostura varias. Y eso es importante destacarlo, porque no todo el mundo viene a hacer trekking por condiciones físicas o porque no tiene tiempo, pero sí quiere caminar. Bueno, Angostura se puede caminar por Angostura. Tenemos una bicicenda hermosa que va casi hasta que bordea toda la avenida Siete Lagos. Podemos ir al casco histórico, ya sea por el Boulevard Nahuel Huapi o por el Boulevard Quetrigüé, ir al Correntoso, recorrer los barrios es muy bonito. Manzano es uno de los principales. Podemos ir a los miradores de Quetrigüé, a Selva Triste, al Sendero del Bonito, por mencionar algunos que son muy lindos senderos y son caminatas muy tranquilas, urbanas. Incluso se puede ir desde el centro hasta Manzano, también se puede ir caminando. Tenemos muchos miradores también. Justamente esto que de estar rodeada de lagos nos permite tener vistas panorámicas del Guapi, hermosas. Tenemos miradores yendo para el lado de Chile y Siete Lagos y también hacia Bariloche. Los miradores de la península de Quetrihue, bueno, son bellísimos, hay que subir escalones, pero son muy bonitos. Los miradores, el mirador de las Malvinas o Fray Menéndez, que está cerca acá del puerto, los miradores de la zona norte, que son temáticos, hay tres miradores, que hay uno que habla sobre la flora y fauna, el otro que habla sobre la historia, el otro sobre la geografía, los miradores del Bayo, los miradores en Manzano, los miradores del lago Espejo. Y con respecto a actividades que podemos hacer, así en general, puede ser que alguna se me haya pasado de largo, es probable, pero todo lo que ustedes vean que yo no menciono y que ustedes se acuerdan, súmenlo, no hay ningún problema. Hablábamos de senderismo entonces, de pesca. La pesca deportiva es muy importante, más allá que ahora ha quedado un poco solapada porque hay muchas más actividades, pero hace muchos años Angostura surgió, digamos, como el primer atractivo turístico que tenía Angostura fue la pesca desde principios del siglo pasado, cuando se comenzaron a traer los salmónidos que se sembraron, eh, y después fue empezando a tener otro tipo de actividades, pero la pesca fue desde el principio. Bueno, tenemos como dijimos, el río Correntoso, que es famoso por el tamaño de las truchas y la cantidad, que eso se lo debemos, de alguna manera se dice que a Capraro, porque Primo Capraro tenía el Hotel Correntoso y de ahí le daba a alimentar a las truchas y entonces venían muchísimos pescadores de todo el mundo y las truchas sabemos que los salmónidos siempre vuelven a desovar el lugar donde nacieron, entonces cada vez había más truchas y ese es un lugar que hay que ir con un permiso especial. Con respecto a la pesca deportiva,
hay diferentes modalidades, pero todas las pescas, ya sea deportiva o recreativa, que uno sale con la cañita a pescar, necesitan de un permiso de parques, el reglamento, que hay que sacarlo todos los años, que va variando y ahí establece dónde se puede pescar, dónde no, por cuánto tiempo, hasta qué fecha, ¿sí? Hay cabalgatas, tenemos el canopy, se puede hacer kayak, excursiones en barco. Ahora vamos a ver la charla que tuve con uno de los prestadores de los grupos de barcos pequeños, que además de los dos catamaranes también ofrecen excursiones. Tenemos buceo, deportes invernales, por supuesto, y también, como a mí me gusta decir, se puede hacer mucha nada en Villa Langostura, que es el tema de contemplar la naturaleza, el descanso y hacer excursiones. Los invito ahora a conocer un poco más acerca de qué se ofrece en las excursiones en barco. Hoy estamos con Darío de Surco de Go Arrayanes, que nos va a contar qué servicios ofrecen en el puerto. Bueno, hola, como les comentó acá, mi nombre es Darío de Surco, soy prestador del Parque Nacional Nahuel Huapi. Yo trabajo hace 10 años acá en el lago. Igual mi socio que es, bueno, somos Go Rayanes y Turismo Lacustre, que es May Martínez, está hace como 30 y pico de años. Sí, toda una institución en lo que es lo vamos a el meter servicio en el lacustre. museo ahí con ustedes. Nuestras salidas son salidas diarias todos los días al Bosque de Arrayanes, con horarios no estipulados porque me puedo adaptar a los grupos. Tengo lancha de hasta 12 pasajeros que tienen parte cubierta calefaccionada. Ahora le estamos poniendo wifi a pedido de la gente, aunque muchas veces es lo que no queríamos, que la gente se conecte más con el lugar que tenga eso, pero bueno, es necesario para avisar a sus familias, hacer cosas cuando uno está por ahí aburrido, pero bueno. Nuestras salidas son al Bosque de Arrayanes, paseos por bahías, que son paseos cortos económicos de 1 hora, y también en temporada de pesca, la excursión de pesca, bueno, porque soy guía también de pesca. ¿Y qué servicios ofrecen mientras dura la excursión? Mientras dura la excursión, a diferencia de todas las otras empresas, incluimos un paseo por bahías en la ida, que te mostramos las principales bahías de Villa Langostura. Siempre comento que es conocer toda la parte de infraestructura de Langostura que no se conoce porque geográficamente estás limitado, o está el famoso cartelito que dice prohibido pasar propiedad privada, que pasa siempre en todos lados. Bahía Mesior, Bahía El Americano, Bahía Craft, que es donde están las balsas, Bahía Bustillo, que es el Country Club Cumbelén, primer country de Argentina. Ahí hacemos un cruce de lago, los dejamos en el Parque Nacional 1 hora en horario cruzado de los catamaranes de Bariloche principalmente y Villa Langostura, para no coincidir con todo el malón en los 800 metros de pasarela, y tenés la posibilidad de quedarte en el Parque Nacional y volverte caminando o en bicicleta, o quedarte 1 horita y volverte con nosotros pegado por los paredones de Península Quetrihue, donde también se ve el Castillo del Mesidor, Cerro Bayo, que es nuestro centro de esquí, Belvedere, Cerro Inacayali y Cerro John O'Connor. Y al ser guías del Parque Nacional, todas las dudas las vas evacuando con nosotros y te vamos armando un poquito el fixture de tu estadía en la región o en Villa Langostura. Si estás en Villa Langostura te decimos los puntos más estratégicos para visitar, y si no también te damos la vuelta como para que vayas a conocer Traful, vayas por Paso Córdoba a Siete Lagos o hagas Siete Lagos. De acuerdo a donde te estés dirigiendo te vamos ayudando. ¿Y durante la excursión ofrecen algún servicio de catering o la gente se tiene que llevar las cosas? Los colegas que trabajan desde Puerto Manzano te ofrecen el catering de lo que es la picada, porque no te ofrecen el paseo por bahías. La diferencia nuestra es que te incluimos el paseo por bahías, Bien, que es perfecto. otro paseo que lo podés hacer sin necesidad de ir al bosque si ya fuiste al Bosque de Arrayanes, que es un paseo de 1 hora que bueno, se hace en las principales bahías sin bajarse en ningún lado. Bueno, muchísimas gracias y éxitos en la próxima temporada. Dale. Beso. Muy bien, continuamos ahora conociendo los circuitos. Nosotros sabemos que los atractivos se encuentran, uno puede ir a un atractivo, puede hacer unir varios atractivos, ir y venir en el día, y eso se le llama circuitos, ¿no es cierto? Tenemos el circuito de los Siete Lagos, es el más conocido, pero tenemos el circuito Angostura, que es algo que hacen las agencias de viaje, que es recorrer todo el ejido. Nos cuentan de la historia, nos cuentan acerca de los barrios, diferentes particularidades. Ese es el circuito Angostura. Después está el circuito histórico, que ya se los mencioné, que es recorrer
acá en el casco urbano y conocer un poco más acerca del patrimonio cultural y arquitectónico que tenemos. El circuito de los Siete Lagos es famosísimo. Y si seguimos del Siete Lagos, si seguimos por Junín de los Andes y nos vamos hasta el Coyuncurá, podemos hablar de un circuito grande y después volvemos por el cruce de la 237, que después seguimos para Bariloche o entramos acá a la 40 a Villa Langostura. En el medio, y ahora teniendo en cuenta que se está faltando todo, si acá está Siete Lagos, sabemos que tenemos el desvío hacia Traful, que Traful también se conecta con la 237, y el otro paso famoso es desde Meliquina, el paso Córdoba, que también ambos caminos llegan a lo que se conoce como confluencia Traful. Y eso se puede hacer en el día, es muy bonito porque está todo lo que es eh, el anfiteatro, bueno, todo lo que está por aquella zona, ¿no? Recorriendo el río Limay, que es bellísimo. Meliquina les comenté, Villa Llanquín también. Y vamos ahora a los atractivos y espacios culturales. Obviamente que siempre la naturaleza y todo lo que se puede hacer al aire libre es lo que nos caracteriza y son como atractores, ¿no es cierto? Uno le llama atractores a todo aquello que puede hacer que la gente se movilice o el turista decida venir a un lugar. Pero una vez que está en el lugar también quiere ver otras cosas. Y los atractivos culturales que tenemos, que son varios, y muy importantes, hace a complementar la estadía del turista, sobre todo en los lugares y en las épocas que llueve mucho, que vieron que nos puede pasar, que un turista viene una semana y de pronto le llueve y hay un montón de actividades que no puede hacer. Bueno, es muy importante estar actualizado con lo que se ofrece culturalmente. Hay cosas que están todo el año, como el Museo Histórico Regional, que está acá en la zona del puerto, que tiene dos canoas muy importantes, monóxilas, que son únicas por el mantenimiento que tienen. Hay muchas cosas que se van a enterar en el museo, hay muestras de arquitectura, todo lo que tiene que ver con la historia de la navegación. Es muy importante el Museo Histórico Regional. Después está el Museo de Arte Contemporáneo, conocido como MAC, que está ahí en el barrio El Once y que hace hacer exposiciones todo el año. Prácticamente todas las semanas hay exposiciones de arte y actividades. El circuito histórico, que les dije, le vuelvo a mencionar, que es recorrer el casco y conocer la historia. En la Casa de la Cultura, que está en el centro, a una cuadra de la Avenida Rayanes, también siempre se realizan actividades. Está el Centro de Convenciones Arrayanes, que también está a 3 cuadras de la avenida y donde se realizan eventos, hay espectáculos, congresos y convenciones, ¿sí? Los paseos de artesanos, hay dos fijos, uno que está atrás de la oficina de turismo y el otro que está en la zona de los puertos, pero además el área de producción también organiza ferias así en momentos claves, como por ejemplo las vacaciones de invierno, donde todos los artesanos y productores de la zona ofrecen sus productos. Bueno, la clásica fiesta de los jardines, que ya es nuestra fiesta, que hace desde el año 93, que por iniciativa de un grupo de mujeres comenzó la fiesta de los jardines, sigue estando y es un clásico. En febrero todo el mundo espera la fiesta de los jardines para ver qué artista viene y también están los artesanos, bueno, diferentes actividades. Y acá puse también dos espacios, la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer y la Biblioteca Pública del Mallín, porque en esos lugares siempre uno le puede pasar que venga un turista que tenga otro tipo de inquietudes, como por ejemplo leer, enterarse de la historia, buscar bibliografía de una cosa a la otra. Bueno, en estos dos lugares son ideales para ir a verlos y para visitar y para obtener esa información y que obviamente también realizan otras actividades que pueden llegar a ser de interés para el que nos visita. Y finalmente vamos a hablar de los servicios e infraestructura en general. Villa Langostura, la verdad que tiene muy buenos servicios, tanto de alojamiento, ya lo mencioné, de gastronomía lo mismo, hay mucha variedad, muy buena calidad. Hay agencias de viaje también que tienen un servicio fantástico con, con una flota de vehículos siempre moderna, con un servicio fantástico, muy buenos guías. Lo que se refiere a la conectividad de Wi-Fi, de Internet, también tenemos muy buena conectividad y además ahora con Starlink, bueno, ya como que ya no es un problema la conectividad, es muy fácil de resolver. Y otro punto que generalmente no se habla, pero que es importante tenerlo presente, es que tenemos un hospital de mediana complejidad.
Esto que yo les digo de hospital de mediana complejidad, no sé si responde a la clasificación de salud, pero a lo que me refiero es que es un hospital donde se pueden hacer incluso cirugías de mediana complejidad y tenemos prácticamente todas las especialidades, o sea que es un hospital que está muy bien preparado, ¿sí? Que eso es importante también para el turista cuando viene de paseo a algún lado, saber que tiene un lugar seguro donde se pueda atender. Ojalá que no necesite en ningún momento ir, pero lo tenemos. Y llegamos así al final de esta presentación en la que hemos recorrido un poco cuáles son las características de Villa Langostura, qué nos diferencian, qué atractivos tenemos, qué servicios. Obviamente que toda esta información que les he brindado es importante que ustedes la mantengan actualizada. Este espacio de capacitación está destinado, como ya lo hemos mencionado, para gente que trabaja en hotelería, en gastronomía, para quienes prestan servicios en contacto con el turista, para los docentes, para todos aquellos que necesiten saber un poco de Villa Langostura, pero es importante mantenerse actualizado. Les agradezco muchísimo la atención. Y me voy a despedir con una frase que hemos adoptado hace un tiempo y que tiene referencia con esto del auge que estamos teniendo con el tema de la inteligencia artificial. Que vieron que con la inteligencia artificial se duda de si los paisajes son de verdad, si están mejorados, que uno dice esto no puede existir, esto está hecho con la IA. Entonces, los dejo con esta frase que no es IA, es Villa Langostura y es real.